Ok, empecemos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que de verdad estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Bene Corea, Venezuela, Corea. Mi nombre es Chang Lee, yo soy venezolano, mitad coreano y he vivido en Corea aproximadamente por 3 años hasta ahora. Gracias a las personas que me siguen en Instagram, yo les pedí a todos ellos en mis fotos, en mis publicaciones, que me dejaran sus sugerencias en mis comentarios y por DM también sobre el tema que hablaremos sobre hoy. Gracias a ustedes porque ustedes me lo pidieron. El tema que hablaremos hoy será sobre el impacto cultural que tuve cuando llegué a este país por primera vez, que fue de verdad un impacto terrible, impacto cultural demasiado muy difícil porque es todo totalmente diferente. La primera vez cuando aterricé del avión, lo primero que vi fue demasiados coreanos, todos son iguales. Yo dije, wow, increíble, la color de piel, el cabello, todo. Bueno amigos, no perdamos más tiempo y empecemos. Mi primer punto de hoy sería el idioma, amigos. El idioma fue el impacto cultural que tuve, o sea, el choque cultural que tuve fue lo más difícil. Aún lo sigue siendo porque yo puedo hablar coreano, yo puedo comunicarme con los coreanos, pero no tengo esa fluidez, no es perfecto pues. Yo sigo estudiando, todos los días estudio coreano, amigos. Cuando llegué a este país por primera vez no sabía nada, absolutamente nada, solamente sabía escribir y leer, que es muy fácil, chicos. Pueden buscar por YouTube, pueden buscar en internet, tutoriales, muy fácil. También pueden descargar aplicaciones en sus teléfonos. Es muy fácil de verdad. Yo salía a la calle y veía todos los supermercados, los restaurantes, veía todas las cosas, todos los comercios y me ponía a leer todo. Tomaba el bus y leía todo. Tomaba el metro y leía todos los anuncios, todas las publicidades, leía todo para poder aprender más, para ser más rápido. El segundo choque cultural que tuve cuando llegué a este país fue la edad, la importancia de la edad, la jerarquía. En Corea cuando naces cumples un año de edad y cada 1 de enero de cada año cumples otro año más de vida. Por ejemplo, si naciste el 31 de diciembre, el próximo día sería 1 de enero. Entonces el día que naces, el 31 de diciembre, naciste el 31 de diciembre, tienes un año de edad. El próximo día tendrías 2 años de edad. Es así de difícil de entender. Prepárate porque si vienes a Corea serás un poco más viejo. Otra cosa es la jerarquía en Corea, la jerarquía en el trabajo, la jerarquía en el servicio militar, la jerarquía en la sociedad, la importancia de la edad de los mayores, el respeto que les debe, el respeto a los mayores en Corea es un tema muy serio. Por ejemplo, si tengo un amigo que es mayor que yo solamente por un año, tengo que demostrarle respeto a él. No lo puedo llamar por su nombre. Si lo llamo por su nombre, tengo que decirle su nombre. Y Hyun, por ejemplo, mi hermano Mason, él se llama Mason, yo tengo que decirle Mason Hyun. Mason Hyun, no le puedo decir Mason solamente. Si yo solamente le digo Mason, le estoy faltando el respeto a él. Entonces es algo muy difícil de entender. El tercer choque cultural sería comiendo en Corea, la comida coreana. Oh, la comida coreana es buenísima, amigo, buenísima, se la recomiendo, pero prepárate porque es muy picante. En su mayoría, casi todas las comidas coreanas son picantes. Yo diría, puedo decir que el 95% de las comidas coreanas son picantes. Todo es picante, la mayoría. Como yo saben, yo vengo de un país latinoamericano, de Venezuela, donde no se come comida picante y no hay nada picante, no hay nada picante. Solamente esos estados andinos, como esos estados andinos de Venezuela, ellos preparan picante tradicional con leche, ajíes. Entonces mi abuela, por ejemplo, mi abuela, que ella es del estado Trujillo, ella siempre tiene su garrafa así de picante. Yo siempre trataba de ponerle picante a las caraotas, a la sopa, le ponía un poquito de picante, un chorrito, 2 goticas, pero no lo podía, no lo pasaba, no toleraba el picante. Entonces cuando llegué a este país, cuando llegué a Corea, que me pusieron, que fui al restaurante y me pusieron mi primer plato coreano, cuando lo probé, oh, eso tomaba mucha agua, tomaba demasiada agua, no lo podía. Había kimchi, había otro tipo de kimchi, como de
de rábano, había otro tipo de kimchi como de cebollín, había una sopa picante que era toda roja con arroz. Oh, no lo podía comer, no lo pude comer, no pude comer. Y de una vez me fui a un McDonald's Otra cosa, si van a un McDonald's tienen que tener mucho cuidado porque en los McDonald's en Corea hay muchas hamburguesas picantes, entonces tienen que tener mucho cuidado. Nada que diga spicy, si dice spicy, pica mucho. Eh, la comida coreana, amigos, la comida coreana, desayuno, almuerzo y cena, no tiene diferencia, amigos, no tiene diferencia. Siempre sopa, arroz, panchan, carne, hasta en el desayuno. En mi país, en Venezuela, nos acostumbramos en el desayuno a comer mucha comida. Siempre comemos algo ligero, como un pancito, café, juguito de naranja. Pero en Corea, por ejemplo, cuando yo visito a mis tías, cuando visito a mi familia en Corea, y me despiertan en la mañana, chamyeon, pan mokcha, chamyeon, pan mokcha, me despiertan, chamyeon, pan mokcha. Entonces, la primera vez que me senté con ellos, me pusieron ese pocotón de comida, que, wow, increíble. De verdad que fue un choque cultural muy grande porque en la mañana mi estómago no está preparado para dirigir todo ese poco de comida y de verdad que fue muy difícil acostumbrarme a esas cosas. Otra cosa que me impactó a la hora de comer de los coreanos es que cuando los coreanos comen hacen un ruido, oh, la verdad que no me gusta y me costó mucho como adaptarme a ese tipo de cosas. ¿Cuál es el tipo de cosas que ellos hacen? Ellos cuando comen fideos, cuando comen ramen, ellos hacen ese sonido. Otra cosa que se me hizo muy difícil adaptarme es comer con palillos chinos, chopsticks. La verdad que se me hizo muy difícil porque nunca había estado acostumbrado. En Venezuela siempre comí con mi cuchara, tenedor, cuchillo, fácil, práctico. Entonces cuando llegué a Corea me tocó sentarme en el piso, comer en el piso, o sea, sentado en el piso con una mesita muy bajita. De verdad que se me hizo muy difícil, demasiado difícil porque yo nunca, si me sentaba en el piso en Venezuela sería con los pies así. Entonces yo cuando me senté la primera vez traté como de sentarme así. Ya al minuto tenía los pies acalambrados. Estaba sentado y estaba sentado con los pies así. Entonces me ponía así. Oh, de verdad que fue muy difícil, pero ya al pasar del tiempo te adaptas, pues ya te puedes acostumbrar. El saludo en Corea. El saludo en Corea no es como en otros países. Yo creo que, bueno, muchos países asiáticos tienen estas modalidades, estas culturas. En países latinoamericanos, por ejemplo, en mi país, Venezuela, siempre saludamos a las personas, a las mujeres las saludamos con un beso en el cachete y a los hombres así de la mano. Solamente la mano así, y listo, a la mujer con un beso así. Amigos, recuerden, en Corea siempre saludar así. Siempre saluden así. Nunca hagan esto. Cuando son muy amigos pueden hacer esto. Y cuando es una persona mayor que se te acerca a ti y te dice como saludando y te ofrece la mano, siempre darle la mano y con la otra mano hacer esto. Así. O así. Nunca así, con una sola mano, porque una falta de respeto, amigo. Tengan mucho cuidado también con eso. Si eres hombre, nunca cometas el error de llegarle a una chica coreana e intentar de besarla porque vas a tener un muy mal momento. Me pasó, amigo, me pasó. Presentaron a la persona, le dijeron, mira Chan, ella es mi amiga. Entonces yo, hola, mucho gusto, le di la mano y ella hizo como así y me dio así un poquito la mano, y cuando me dio la mano yo intenté como darle un beso y ella me paró como así y amigos, pasé un momento muy vergonzoso. Tengan mucho cuidado con eso, amigos, que es muy importante ese tipo de cosas. Otras cosas que me sorprendió mucho de Corea es la vida nocturna y el servicio a domicilio, amigo. Es increíble el servicio a domicilio en Corea y la vida nocturna. Por lo menos los países latinos, por lo menos en mi país Venezuela, los países latinos, los mercados, restaurantes tienen su hora por lo menos 9 de la noche, 10 de la noche, los supermercados hasta las 6.
hay supermercados de 24 horas, pero en Corea ellos trabajan hasta tarde. Hay calles que amanecen las personas tomando, comiendo. Siempre sales a la calle y siempre hay personas en la calle porque la vida nocturna en Corea no se apaga, amigo. Hay supermercados nocturnos que solamente trabajan en las noches. Servicio a domicilio en Corea, amigo. El servicio a domicilio en Corea, lo que tú quieras, amigo. Lo que tú quieras lo puedes tener en tu casa, en la comodidad de tu casa, sin necesidad de salir. Solamente usas el teléfono, puedes hacer llamada, o hay aplicaciones también. Por lo menos hay aplicaciones de a domicilio que tú entras en la aplicación y puedes escoger lo que quieres. Si quieres comer pollo, si quieres comer carne, si quieres comer samgyeopsal, si quieres comer fideo, lo que tú quieras comer, lo que tú necesites. Si te estás bañando, si estás en el baño y no tienes papel higiénico, puedes llamar y te van a traer el papel higiénico, amigo. De verdad, y te lo van a traer muy rápido. De verdad que es un servicio. En otro país no lo he visto. Yo he visitado diferentes países, pero este tipo de cosas no lo he visto. Lo que tú necesites lo puedes encontrar a la comodidad de tu casa, lo puedes recibir en tu casa. Es muy eficiente. Lo último que quiero hablarles a ustedes de las cosas que de verdad me impresionaron mucho es la gente coreana, amigo. Voy a hablar sobre la gente coreana, las personas coreanas. Las personas coreanas son personas que siempre sonríen, amigo, siempre sonríen. Cuando toman alcohol, amigo, ellos toman alcohol y hacen 시원하다. La forma de hablar, amigo, la forma de hablar de los coreanos. Wow, la verdad que es algo que me impactó. Yo vi algunos dramas coreanos, vi como 2, 3 antes de venir a Corea. Entonces siempre me veía ese tipo de cosas. Más que todo los Hayoshi, las Hayumos, cuando ellos hablan, ellos hacen mucho este gesto como ¡Ay! 그거는 mucho está. 내가 가봤는데 진짜 좋다. Dicen ese tipo de cosas. Si yo utilizo ese gesto, esa forma de hablar de los coreanos en español, sería algo como wow, yo fui para ese sitio y de verdad que estuvo buenísimo. Wow, me gustaría ir de nuevo. Bueno, amigos, este ha sido todo por este video. Esperen más videos porque vienen muchísimo más. Gracias por esperarme. De verdad, a todas esas personas que me esperaron. Porque como las personas que me siguen en Instagram saben que estoy en el servicio militar y a causa del coronavirus no había podido salir durante casi 4 meses. Entonces, gracias por esperar.